Buenas tardes, tengan todos. Mi nombre es Carmen Lucía Coveñas Vilches, asesora académica del curso de Biología de la Academia Mundo. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de bioelementos y biomoléculas. Entonces, primero vamos a definir qué son los bioelementos o también llamados elementos biogénicos. Son los elementos químicos que forman parte de los seres vivos. ¿Los elementos químicos que encontramos en una tabla periódica? Sí. ¿Serán todos los elementos químicos? No, solo unos cuantos. Solo aquellos que estén presentes en los seres vivos. ¿Ya? Estos bioelementos se van a clasificar de acuerdo a su abundancia en los seres vivos, en elementos mayores y elementos menores. Los elementos mayores también son llamados elementos primarios y representa a los macroelementos o elementos organógenos. ¿Bien? Representa un 99,25% y está constituido por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, el famoso CHON. Luego en los elementos menores tenemos de dos tipos, secundarios y elementos traza u oligoelementos. Los elementos secundarios están en un 0,7% de abundancia en los seres vivos. Y tenemos aquí al fósforo, al azufre, al calcio, al sodio, al potasio, al cloro, magnesio y hierro. En los elementos traza u oligoelementos representa solamente el 0,05% de los seres vivos. Y tenemos allí al manganeso, al cobre, al zinc, al flúor, al yodo, al cromo, al selenio, al cobalto, al molibdeno y muchos otros. Todos estos bioelementos son igual de importantes. Bien, sobre todo los elementos traza, estos que se encuentran en concentraciones muy pequeñas, tienen una gran importancia en la salud. Si se altera la concentración o cantidades de estos bioelementos, se producen enfermedades. Ahora vamos a pasar a describir las características más importantes de estos bioelementos, comenzando por los primarios, ¿bien? Que son el CHO. Entonces tenemos al carbono. El carbono está presente en las biomoléculas orgánicas como el dióxido de carbono, por ejemplo. Es un organoide, ¿bien? Es un carbonoide, ¿verdad? Es un carbonoide que pertenece al grupo 4A. Tiene la capacidad de formar 4 enlaces. Porque tiene 4 electrones de valencia, ¿bien? Aquí tenemos el gas CO2, cual es un compuesto inorgánico, ¿bien? Está presente tanto en biomoléculas orgánicas como en el CO2, que es inorgánico. Ahora tenemos al hidrógeno. El hidrógeno es el más abundante en los seres vivos. Y es más abundante en los seres vivos porque forma justamente la biomolécula más abundante en los seres vivos, H2O. Entonces aquí tenemos H2, es pues súper abundante en los seres vivos. Aquí tenemos al hombre que está compuesto en un 70% de agua, a una medusa que está compuesta en un 95% de agua, a un pino que está compuesto en un 47% de agua, a una lombriz de tierra que está compuesta por un 83% de agua y las semillas del cereal en un 20% de agua. La cantidad de agua entonces es variable de acuerdo al organismo que se esté tratando. Bien, en nosotros es el 70%. El oxígeno forma parte de las biomoléculas como por ejemplo el agua. El nitrógeno forma parte también de biomoléculas. Lo encontramos en los aminoácidos que son las unidades fundamentales de las proteínas, que las encontramos en las carnes, en el huevo, en carne de pescado, carne de pollo y también en frutos secos. Encontramos proteínas, las lentejitas.
Ahora pasemos ya a los elementos secundarios. Por ejemplo, el azufre es parte de las proteínas y también de la coenzima A. El azufre es parte de estos dos aminoácidos, ¿bien? Que forman parte de las proteínas, la metionina y la cisteína. Vemos aquí en su estructura química. Y algunos alimentos ricos en azufre justamente son el pescado, el bonito, la anchoveta, las arvejas, el ajo, el pollo, el huevo, el arroz, las nueces, la cebolla, etcétera. ¿Bien? Tenemos también al hierro. El hierro que forma parte de la molécula de hemoglobina. La hemoglobina es el pigmento rojo de la sangre. Por eso nuestra sangre es roja, porque presenta hemoglobina. Y esta hemoglobina tiene la función del transporte y del intercambio de gases, ¿bien? En los seres humanos, en la mayoría de mamíferos. El magnesio es otro elemento, ¿bien? Es otro bioelemento, el cual también es parte de un pigmento. Este pigmento es la clorofila. Y debido a la clorofila, las plantas son de color verde. Esta clorofila tiene la función de participar en la fotosíntesis y ser un catalizador de reacciones químicas en las plantas. Vemos entonces en estas imágenes que hierro y magnesio tienen una estructura bastante similar, ¿bien? La hemoglobina con la clorofila, lo único que varía es el bioelemento central. Ahora tenemos aquí al cobre. El cobre forma parte de la hemocianina. También es otro pigmento, pero de la hemolinfa de los invertebrados. Y sirve también para el transporte de gases. Entonces tenemos aquí la comparación, hemoglobina con hemocianina. En estructura son diferentes, bien, pero en función son muy similares. La hemoglobina es parte de la sangre y la hemocianina es parte de la hemolinfa. Recordar esto, que la hemolinfa está presente en los invertebrados. Vamos a seguir. Luego tenemos al calcio. Bien, el calcio muy importante porque regula las contracciones musculares, participa en la sinapsis de las células nerviosas, que es la comunicación entre neuronas, ¿bien? En este caso mediante neurotransmisores, participa allí el calcio, y también forma parte de los minerales que componen a los huesos. La falta de calcio producirá osteoporosis. Luego tenemos al manganeso, que participa en la formación de los huesos. Tenemos al zinc, que funciona como un catalizador y regulación de los niveles de insulina. Suele fallar en la diabetes, el zinc. Y tenemos al sodio y potasio. El sodio y potasio participan activamente en esta enzima, la bomba de sodio y potasio, la cual sirve para el impulso nervioso y también para la contracción muscular. ¿Bien? La bomba de sodio y potasio es una enzima vital que se encuentra en casi todas las células humanas y mantiene constante un equilibrio óptimo entre el ion sodio, el cual es el catión más abundante en el medio extracelular, ¿bien? Es el catión pues, con mucha abundancia afuera, y el potasio, que es el catión más abundante del medio intracelular, dentro de la célula. Y esta bomba de sodio y potasio permite que 3 sodios se dirijan hacia afuera de la célula y 2 potasios entren a la célula, manteniendo constante estas concentraciones, que son las óptimas y que permiten justamente el impulso nervioso. Las respuestas que nosotros vayamos a dar a nuestro ambiente depende mucho de esta enzima. Tenemos ahora a los oligoelementos o también llamados elementos traza. Tenemos estos dos que son muy importantes.
El flúor, representado por la letra F, evita la formación de caries, nos protege contra las caries, ¿no? Por eso cuando vamos al dentista siempre nos ponen flúor, justamente para evitar la formación de caries. Tenemos también al yodo, estimula la producción de la tiroxina, la cual regula el metabolismo. La deficiencia de yodo va a producir una enfermedad conocida como el bocio. Y aquí tenemos a las hormonas tiroideas y en su estructura química vemos la presencia de yodo. Ahora, las biomoléculas, o también llamadas moléculas biológicas, están compuestas por bioelementos, ¿bien? Y se clasifican de esta forma, en inorgánicos y en orgánicos. Los orgánicos presentan compuestos de carbono-carbono. En cambio, los inorgánicos presentan otros tipos de enlace que no son carbono-carbono. Y en los inorgánicos vamos a encontrar al agua, súper importante, con propiedades que permiten la vida. Tenemos los ácidos, las bases y las sales, ¿bien? Tenemos a un ácido, por ejemplo, el ácido muriático, el ácido clorhídrico, ¿bien? Tenemos también al NaOH, cual también es una base, porque produce OH, el ion hidroxilo. Las sales, como el cloruro de sodio, bien, como la sal de mesa, también está en nuestro organismo, bien, regulando presiones ahí osmóticas que son muy importantes. Y tenemos que recordar esto, ¿no? Que un ácido, cuando reacciona con una base, va a formar una sal y va a formar agua. Estos 4 elementos son los que se encuentran como biomoléculas inorgánicas en los seres vivos, ¿bien? Por eso estas reacciones son muy importantes y en química se ahonda mucho en la teoría ácido-base. Ahora pasemos a los orgánicos. Los orgánicos también son de 4 tipos. Son glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los glúcidos están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Solamente CHO. Y el glúcido más importante y vital para nosotros es la glucosa. La glucosa es el azúcar, primera fuente de energía para los seres humanos. ¿Sí? Primera fuente de energía la encontramos en los panes, las harinas, los fideos, el arroz. Todo ello aportan glucosa. Luego tenemos a los lípidos, el cual presenta CHO y el P, bien, el fósforo. Tenemos entonces aquí el lípido, bien, el lípido, que lo encontramos en los aceites, lo encontramos en los helados, lo encontramos en frutos secos. Ahí tenemos lípido, ¿no? La mayonesa. Y tenemos que los más importantes son los triglicéridos, que están formados por ácidos grasos y glicerina, ¿no? Las proteínas están formadas por chomps, Las proteínas son agregaciones de aminoácidos. Más de 100 aminoácidos formarán una proteína. Vamos a ampliar un poquito. Ahí tenemos. Estos aminoácidos entonces presentan el grupo amino y el grupo carboxilo, el cual justamente le da el nombre, ¿no? Amino y ácido. ¿Por qué? Porque el grupo carboxilo tiene naturaleza ácida. Y la encontramos en productos lácteos, cereales, tubérculos, menestras, en los huevos, en las carnes. Los ácidos nucleicos también están formados por CHOMPs, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y lo encontramos en las frutas, ¿bien? Tiene una gran importancia el consumo de frutas en nuestra dieta. Y aquí vemos a su unidad, la cual es un ácido nucleico, está formado por base nitrogenada, azúcar y el grupo fosfato. Bien.
Allí los tenemos. Entonces, si tenemos tiempo, todavía vamos a ver en este cuadro, en esta pequeña torta, en este pequeño pastel, en qué proporción se encuentran las biomoléculas en una célula. A primera vista resalta que un 75% está compuesto por agua. Un 20% está compuesta por proteínas. Un 3% de lípidos y un 1% de glúcidos y sales. El otro 1% en sales. Ahora vamos a ver algunas características importantes de la biomolécula inorgánica más abundante, el agua, que está entre un 70 y un 75% en los seres humanos. El agua es un solvente universal, debido a que tiene una capacidad para formar puentes de hidrógeno con otras sustancias que se disuelven cuando interaccionan con los polos del agua. Entonces aquí vemos a una sal sin disolver. Esta sal sin disolver, debido a que el agua tiene cargas, es polar, tiene una polaridad, se va a ver atraído hacia el polo negativo y hacia el polo positivo del agua. ¿Por qué? Porque la sal también tiene un polo positivo y un polo negativo. Entonces vamos a ver que fácilmente disuelve. La sal se va a distribuir de manera homogénea en el agua. Tiene una polaridad, sí, ya mencionamos, porque tiene un extremo de polo negativo y un extremo de polo positivo. Presenta una alta tensión superficial, y eso lo vamos a ver aquí. Bien. En la superficie, las moléculas forman el puente de hidrógeno. Entonces, aquí las fuerzas unen a las moléculas de agua. Pero aquí abajo, en el centro del líquido, cada molécula está rodeada por otras. Y estas fuerzas se compensan. Quiere decir que arriba no se compensa. Aquí las moléculas están mucho más juntas. ¿Bien? Hay mucha más atracción que en el centro. Por lo tanto, aquí en la superficie, ahí como señala acá, ¿no? Se formará una verdadera cama elástica que va a soportar incluso el peso de pequeños insectos. ¿No? También tienen la propiedad de cohesión debido a que forman puentes de hidrógeno que mantienen unidas a las moléculas de agua. También está la propiedad de capilaridad. Es el ascenso del agua a través de tubos finos, como por ejemplo el xilema. Y eso es lo que le permite a las plantas con troncos muy gruesos y altos llevar agua desde el suelo hasta la puntita extremo de la hoja más alta. ¿Bien? Es propiedad de capilaridad. Alto calor específico. Es la capacidad que presenta el agua de absorber grandes cantidades de calor. Y esto se debe justamente a que el agua es líquida desde 0 hasta 100 grados Celsius. Es un rango bastante amplio y por eso es que absorbe grandes cantidades de calor. Tenemos también la homeostasis, ¿bien? Permite la homeostasis, que son valores constantes dentro de los organismos. Por ejemplo, nuestra temperatura. ¿Bien? Nuestra temperatura siempre debe ser 36 grados Celsius. Si aumenta de 36 grados Celsius, comenzamos a sudar, comenzamos a botar agua, ¿bien? Y eso nos permite tener valores ya constantes, ¿no? De nuestra temperatura. También es regulador térmico. Ahora, si tenemos tiempo, vamos a hablar de las biomoléculas orgánicas. Y son 4. La primera de ellas son los carbohidratos o glúcidos. También se le conoce como hidratos de carbono, porque si nos damos cuenta, aquí vamos a observar una molécula de agua con un carbono y una constante
que le va dando diversa identidad a los carbohidratos. Entonces, como está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, se dice que es un compuesto ternario, porque está formado por 3 biomoléculas. Su unidad base son los monosacáridos. Tenemos los monosacáridos y dependiendo del número de carbonos, los monosacáridos pueden ser pentosas o pueden ser hexosas. Las pentosas están compuestas justamente por 5 carbonos y las hexosas están compuestas por 6 carbonos. Las pentosas forman parte de los ácidos nucleicos y ahí tenemos a la ribosa que forma parte del ARN. Bien, aquí tenemos. Si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Desoxirribosa ADN. Aquí está la desoxirribosa, contamos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y la diferencia yace en que la ribosa acá tiene un OH y la desoxirribosa presenta solamente un H. Es desoxirribosa, ¿sí? Ese hidroxilo. La ribulosa, que está presente en una enzima rubisco, que fija el CO2 en las plantas. Eso se va a ver con más detalle en la clase de fotosíntesis. Ahora tenemos las hexosas, la cual es la principal fuente de energía. ¿Bien? Es la energía primaria que va a utilizar nuestro organismo para obtener energía. Y tenemos a la glucosa, también llamada dextrosa, combustible celular. También otro tipo es la fructosa, llamada también lebulosa, que sirve de energía para los espermatozoides. Cuando salen del organismo, ¿bien? Tienen que tener una energía que le permita fecundar al ovocito. Y eso se lo da la fructosa. Luego tenemos la galactosa. ¿Bien? La galactosa no la vamos a encontrar libre en la naturaleza. Solamente la vamos a encontrar en las glándulas mamarias. Es el azúcar de la leche. ¿Bien? Ahora, los carbohidratos se dividen o se clasifican en monosacáridos, que son las unidades básicas, en disacáridos y en polisacáridos. Bien, chicos, y si ustedes quieren continuar aprendiendo acerca de estos temas tan interesantes, pueden inscribirse al curso de nivelación de la Academia Mundo, donde ustedes serán muy bien recibidos y les compartiremos de manera clara, entendible, estos conocimientos importantísimos en la formación académica de muchos jóvenes para que puedan lograr un ingreso a la universidad y tener una base previa para sus estudios superiores.